Mi marido había conseguido nombrar a Oro gran jefa del departamento de obstetricia y ginecología. Como era muy joven, nadie quería pedirle cita. Así que, sin pensárselo dos veces, mi marido, Barley Hudson, me utilizó. Le hizo un certificado ginecológico en el que afirmaba que yo había abortado 7 veces. Lo convirtió en un truco publicitario. De repente, empezaron a aparecer chicas jóvenes, arrastradas por sus novios con el pretexto de hacerse revisiones rutinarias, todas tratando de verificar si el pasado romántico de sus novias estaba limpio. El truco publicitario funcionó a las 1000 maravillas. ¿Y mi reputación? Completamente destruida. Cuando recibí otra llamada acosadora, finalmente saqué el tema del divorcio, con calma y abiertamente. Barley no lo entendió. Para él, era una reacción exagerada. Esa joven doctora no le ha hecho daño a nadie, dijo, solo la estaba ayudando. Yo lo pagué, tú contribuiste con tu parte. ¿Qué más da? Por supuesto que está bien, ayúdala como quieras, respondí encogiéndome de hombros. Después de todo, él haría lo que quisiera por Aurel, estuviera yo de acuerdo o no, pero a partir de ese momento, no sería el trampolín que él utilizaba para impulsar su carrera. Fírmalo. Barley se recostó en la silla de su despacho y se ajustó la corbata. Su rostro ya mostraba una leve impaciencia. Solo es un pequeño golpe a tu reputación. Ser objeto de chismes no te va a matar. Además, eres la señora Hudson. ¿Quién podría hacerte daño? La misma cantinela de siempre. Esbocé una sonrisa débil y cansada. ¿Recuerdas el cumpleaños de tu madre? Se rompió la porcelana antigua que te regaló. Me empujaste para que cargara con la culpa y me dijiste lo mismo. La señora Hudson me obligó a arrodillarme delante de ella y de su marido. Como no lo hice. Cuando salí, los rumores ya se habían extendido por todas partes, tachándome de irrespetuosa con mi suegra. Los medios de comunicación, los internautas, los familiares y los supuestos amigos, todos me destrozaron. Y en aquel entonces, Barley había dicho las mismas palabras, con el mismo tono. ¿De verdad estás tan enfadada solo porque te pedí que me ayudaras unas cuantas veces más? Aurelis aún es joven y soltera. Si se gana una mala reputación por algo así, ¿qué será de su futuro? Oh, dije encogiéndome de hombros y mirándole directamente a los ojos. Soy 2 meses mayor que ella y ya estoy casado, así que supongo que no necesito una buena reputación. Así son las cosas. No, al menos, en sus ojos. Eso es exactamente lo que son. Los dedos de Barley tamborileaban irritadamente sobre la mesa. Si realmente te molesta, me tomaré un tiempo libre y te llevaré al extranjero para que te descanses. ¿Te parece mejor? ¿No es infantil hablar de divorcio por algo tan trivial? Estaba a punto de responder cuando la puerta de la oficina se abrió de repente. La cerradura de huellas dactilares se desbloqueó con un suave sonido. Soy 2 meses mayor que ella y ya estoy casado, así que supongo que no necesito una reputación. Así son las cosas. No, al menos, en su opinión. Eso es exactamente lo que pasa. Barley tamborileó con irritación sobre la mesa. Si realmente te molesta, me tomaré unos días libres y te llevaré al extranjero para que descanses. ¿Te parece mejor? ¿No es infantil hablar de divorcio por algo tan trivial? Estaba a punto de responder cuando la puerta de la oficina se abrió de repente, con un suave clic al desactivarse la cerradura de huellas dactilares. La cerradura de su puerta estaba programada para reconocer solo su huella dactilar. Había dicho que no le gustaba que le interrumpieran mientras trabajaba. Cada vez que venía, tenía que esperar fuera hasta que terminaba. Desde el incidente del regalo, la señora Hudson me había prohibido llevarle sopa. A juzgar por la naturalidad y familiaridad de Aurel, estaba claro que llevaba un tiempo almorzando con él allí todos los días. Esa idea me hizo detenerme en la puerta. Me volví hacia ella. ¿Cuándo registraste tu huella dactilar para la puerta? Aurel dudó y luego respondió en voz baja. El primer día que vine a traerle la sopa. Así que eso es lo que pasa. A los ojos de Barley, mis visitas como su esposa eran una molestia. Pero las de ella, al parecer, no, ya no importaba. Ya había tomado una decisión. Iba a divorciarme de él. Como sorprendida por mi silencio, se le empañaron los ojos a Aurel. Lo siento, Marina, dijo en voz baja. No sabía que el simple hecho de registrar mi huella dactilar te molestaría. Le pediré a Barley que la borre cuando me vaya más tarde. Luego se volvió hacia Barley con una sonrisa amable. Barley, mañana te esperaré fuera hasta que termines de trabajar y luego podemos comer juntos. Vale, si tardo un poco en volver al hospital. Los pacientes se quejarán, pero no te preocupes. Siempre había sospechado que Aurel y yo simplemente no encajábamos. Cada vez que intercambiábamos unas palabras, ella acababa llorando. De alguna manera, todo el mundo daba por sentado que era yo quien la acosaba. Esta vez no fue diferente. No hace falta que lo borres, dijo Barley con brusquedad, lanzándome una mirada molesta antes de levantarse para secar las lágrimas de Aurel. Yo soy quien ha registrado su huella dactilar.
Si tienes algún problema, habla conmigo. No te desquites con una persona inocente. Él no lo vio, pero la persona inocente, a la que defendía, acababa de inclinar la cabeza y me había lanzado una sonrisa triunfante y presumida. Me lamí los labios y, de repente, solté una carcajada. Al otro lado de la oficina, miré directamente a Barley. Dijiste que siempre la habías visto como a una hermana menor. Por eso has sido tan bueno con ella todos estos años, ¿verdad? Esta vez no fue diferente. No hace falta que lo borres, dijo Barley con brusquedad, lanzándome una mirada molesta antes de levantarse para secar las lágrimas de Aurel. Yo soy quien registró su huella dactilar. Si tienes algún problema, habla conmigo. No te desquites con una persona inocente. Él no lo vio, pero la persona inocente, a la que defendía, acababa de inclinar la cabeza y me había lanzado una sonrisa triunfante y presumida. Me lamí los labios y, de repente, solté una carcajada. Al otro lado de la oficina, miré directamente a Barley. Dijiste que siempre la habías visto como a una hermana menor. Por eso has sido tan bueno con ella todos estos años, ¿verdad? No tenía ni idea de que el trato a una hermanastra fuera mejor que el de una esposa recién casada. Si lo hubiera sabido, quizá habría salido a buscarme un hermanastro, solo para experimentar ese tipo de cuidados especiales. Marina Jones, antes de que pudiera terminar, Barley espetó, con el rostro ensombrecido. Se volvió para consolar a Aurel, que ahora sollozaba incontrolablemente y gritaba que quería saltar del edificio para demostrar su inocencia. Si no puedes hablar correctamente, vete. No vengas aquí solo para ser sarcástica. Una persona con un corazón inmundo ve inmundicia en todo. ¿Esa es tu respuesta? Pregunté frunciendo el ceño. Claro, mis palabras estaban cargadas de amargura, pero no eran la verdad. Cerré de un portazo la puerta de la oficina y salí furiosa. La noticia llegó a oídos de la señora Hudson poco después. Me llamó expresamente para darme una charla. Barley dirige una gran empresa. Está ocupado desde la mañana hasta la noche. Apenas tiene tiempo para comer, como su esposa. En lugar de aliviarle la carga, le estás creando más. ¿No puedes dejarle relajarse un poco durante su tiempo libre? ¿Qué hay de malo en que busque a alguien que le haga compañía y le ayude a desconectar? Ni siquiera cumples con los deberes básicos de una esposa. ¿Qué derecho tienes a oponerte? Apreté los puños y mi corazón se enfrió aún más. En aquel entonces, para ayudar a Aurel a hacerse pasar por la víctima perfecta, Barley pisoteó mi dignidad. Trajo a 7 u 8 hombres, desconocidos para mí, ante los ancianos y me acusó de haber abortado en secreto. Sacrifícate solo esta vez, me dijo. Yo se lo explicaré todo a la familia más tarde. Esperé más de un mes por esa explicación. En su lugar, lo que recibí fue una nueva oleada de campañas de desprestigio en Internet. Colgué el teléfono sin ganas y me desplomé en el sofá, completamente agotada. Mis pensamientos se remontaron al pasado. Barley y yo lo habíamos construido todo desde cero. Cuando lo conocí, era solo el propietario de una pequeña empresa que dirigía una modesta compañía. Me uní a su equipo, lo acompañé a reuniones, lo ayudé a ganar clientes. A menudo nos quedábamos hasta altas horas de la noche, tratando con exigentes directores generales y ejecutivos muy exigentes. Cuando la empresa atravesaba un bache y la frustración le agobiaba, me invitaba a dar un paseo con él por el río, solo para hablar. Con el tiempo, nuestra relación se profundizó de forma natural y empecé a invertir mi propio dinero en la empresa. Al final, adquirí un 2% de las acciones. A medida que el negocio crecía, también lo hacía la fortuna de Barley, y entonces me pidió que me casara con él. Acepté. 3 meses antes de la boda, trajo a Aurel desde su ciudad natal diciendo que era para ayudarla con sus estudios de medicina, para darle la bienvenida. Decidió unilateralmente transferirle mis acciones, sin siquiera discutirlo conmigo. Esa decisión provocó nuestra primera gran discusión. Mirando atrás ahora, quizá ese fue el comienzo de las grietas entre nosotros. Cuando me desperté, tenía la cara húmeda por el sudor y las lágrimas. En algún momento, Barley había vuelto a casa. Al ver la maleta que había hecho y dejado junto a la puerta, se enfureció. ¿Qué estás tramando ahora?, me espetó. ¿No te bastó con el escándalo que montaste ayer en la empresa? ¿Ahora quieres más problemas? Me eché agua fría en la cara y dejé la llave de repuesto de la puerta principal en el borde del lavabo. Tengo pensado irme de casa por un tiempo, dije con calma. ¿Ya has firmado los papeles del divorcio? ¿De verdad quieres el divorcio?, preguntó con el rostro ensombrecido y la voz gélida. ¿Todo por un informe médico falso? Sé que era falso. Ni siquiera me importa. No te menosprecio. No respondí. Era absurdo. Después de 8 años juntos, ni siquiera entendía por qué de repente quería el divorcio. Al cabo de un momento, volvió a hablar. ¿Te ha llamado mi madre y te ha dicho algo? Aguanta un poco más. Aurel está siendo evaluada para el premio a la médica más guapa. Cuando lo gane,
Se lo explicaré todo a la familia. No hace falta. Una vez que se formalizara el divorcio, limpiaría mi nombre por mi cuenta. Si realmente le hubiera hecho caso y hubiera esperado como él me pidió, probablemente habría acabado escuchando algo como, olvídalo. La gente ya se lo cree de todos modos. Conocía demasiado bien a Barley. Mis ojos se posaron en el regalo que tenía en la mano, un frasco de perfume de una marca extranjera exclusiva. Barley soltó un resoplido frío y tiró el regalo a mis pies. Aurel lo eligió para ti. Ella es mucho más considerada que tú. No me agaché para recogerlo. En cambio, esbocé una sonrisa burlona. Ese gesto, ese regalo, tenía el descaro de criticarme por mi falta de modales. Qué irónico, si no recordaba mal. Esa misma caja de perfume apareció en una de las historias de Instagram de Aurel a finales del mes pasado. Barley, dije con frialdad, ¿te gusta hablar de modales? ¿Alguna vez has visto a alguien regalar una muestra? ¿Alguna vez has visto a alguien tirar un regalo a los pies de otra persona? Utilicé con indiferencia el paraguas que había junto a la puerta para quitar el lazo de la caja. La abrí y saqué el pequeño frasco que había dentro. 2 mililitros. Ya está usado. Los ojos de Barley parpadearon con culpa. La versión grande tiene un aroma más ligero, dijo rápidamente. Aurel trata con pacientes todo el día, así que una fragancia más fuerte no sería apropiada. Sonreí. No me molesté en descubrir su mentira. Ni siquiera abrí mi teléfono para enseñarle la antigua publicación de ella. Antes de irme, se lo recordé por última vez. Ya está, firma los papeles. No tiene sentido alargar más las cosas. Casi en cuanto me mudé con mi mejor amiga, Aurel publicó una nueva historia. Incluso me mencionó por mi nombre, para asegurarse de que lo viera. ¿Por qué los hombres buenos nunca encuentran mujeres buenas? Si fuera yo, no te dejaría luchar tanto entre la carrera y la familia. La foto que publicó mostraba a Barley, ligeramente achispada, mirando fijamente por la ventana que iba del suelo al techo hacia el horizonte de la ciudad. Durante las 2 semanas siguientes, no dejó de publicar nada. Reunió todas las muestras de perfume de su apartamento y se las regaló a sus compañeros de trabajo y a sus pacientes. Algunas personas tratan la bondad como si fuera mala hierba, otras la tratan como un tesoro. Ella y Barley cenaron juntos en su oficina, ambos con los nuevos relojes de pareja de Cartier en la muñeca. Todo el mundo dice que hacemos una pareja perfecta y me está empezando a molestar oírlo. Si alguien lo malinterpreta, volverán a causar problemas. Miré la foto con atención. El sencillo anillo de hombre que solía lucir Barley en el dedo corazón había desaparecido. Solo quedaba una leve marca. Mi mejor amiga estaba tan furiosa que empezó a maldecir entre dientes. Cogió mi teléfono y escribió furiosamente una larga respuesta. ¿Quién no sabe lo que es el sarcasmo? Antes de que pudiera enviarlo, la detuve. Estaba acostumbrada a este tipo de publicaciones con actualizaciones de historias. Desde que Aurel y yo nos añadimos, ella publicaba como un reloj. Algo pequeño cada 3 días y algo dramático cada 5. ¿Crees que se atrevería a mencionarme tan abiertamente? Pregunté. Mi mejor amiga se puso pálida. No podía precisar exactamente cuándo había empezado a cambiar mi relación con Barley, pero cuando me di cuenta, cada discusión entre nosotros iba seguida de una nueva publicación de Aurel. Una vez confirmé sus sospechas, mi mejor amiga volvió a desatar su ira, maldiciendo a los antepasados de Barley hasta el fin de los tiempos. Después de quedarme en su casa durante aproximadamente un mes, justo cuando me disponía a solicitar oficialmente el divorcio, Barley me llamó, me envió una dirección, junto con solo 4 palabras. Ven, hablemos. Pensé que por fin había entrado en razón y aceptado el divorcio. Cogí mi bolso y conduje directamente hasta el lugar, pero en lugar de hablar de nuestro matrimonio, me había convocado para asistir a una cena en nombre de Aurel. Son todas antiguas pacientes de Aurel, dijo, mirando a las 4 chicas sentadas en la sala privada. Su voz denotaba un cierto desdén. Querían invitarla a cenar, pero ella está muy ocupada y no quiere ofenderlas. ¿Podrías ir en su lugar? Lo miré con incredulidad, sintiéndome como una completa idiota por haber aparecido allí. Ni hablar. Le aparté la mano y me di la vuelta para marcharme. Voy a pedir el divorcio. A partir de ahora, lo único que nos queda es repartirnos los bienes. El pánico se apoderó de sus ojos. Extendió la mano y me agarró del brazo. ¿Por qué siempre eres tan dura con Aurel? ¿Qué te ha hecho? ¿Y yo qué? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Desde que sacaste el tema del divorcio, has estado fría y sarcástica. ¿Ahora ni siquiera te sientas a cenar? Marina, ¿por qué eres tan terca? Solo es una cena. Come un poco, bebe un poco, no te cuesta nada. Te esperaré fuera y te llevaré a casa después. ¿Te satisface tanto sacar el tema del divorcio todo el tiempo? Suéltame, le espeté. Ignoró mis forcejeos y me arrastró a la fuerza al salón privado. Antes de que pudiera decir una sola palabra, me presentó a los invitados en nombre de Aureli. A continuación, me arrebató el bolso, dio media vuelta y se marchó. Al salir,
cerró la puerta con llave. 4 mujeres estaban sentadas detrás de mí, todas mirándome con hostilidad evidente. Una de ellas, una chica pequeña y de aspecto delicado, se levantó y me sirvió una copa de vino. Dr. Gran, dijo con voz llena de resentimiento. Esta copa es para usted. Gracias por el informe médico que hizo que mi prometido me dejara el día de nuestro compromiso. Me convertí en el hazmerreír de nuestras 2 familias. Todavía no tengo el valor de mostrar mi cara en público. Se bebió el vino de un trago. Las otras 3 la imitaron, levantándose y vaciando sus copas con la misma rapidez. Un sudor frío me recorrió la espalda. Algo no iba bien. Yo no soy Aurel, dije rápidamente. Si tienen algo que decir, esperen a que ella llegue, antes de que pudiera terminar. Una fuerte bofetada me golpeó con fuerza en la cara. Provenía de una mujer alta y delgada que había estado de pie en silencio en un rincón. Su grito resonó en la habitación, agudo e histérico. Todo es culpa tuya. Si no me hubieras dado ese informe ginecológico sobre 24 partos prematuros, mi novio no me habría dejado tan de repente. No me habrían humillado y obligado a explicar a mis compañeros y amigos dónde demonios estaban esos 24 bebés. Mi cabeza aún daba vueltas. Por la primera bofetada cuando las otras 2 chicas me golpearon de nuevo, esta vez con fuerza a ambos lados de la cabeza. ¿Qué clase de médico más guapa eres? En mi primera cita, le dijiste a mi novio que tenía una erosión cervical moderada y una vida nocturna desordenada e inmoral. Él publicó el diagnóstico en el foro de la universidad. Devuélveme mi inocencia, mi reputación y mi futuro. ¿Qué te he hecho yo? Le dijiste a mi marido que había tenido más de 2 hijos y ahora ni siquiera vuelve a casa. Cada vez que abre la boca, habla de divorcio. Dice que le he engañado. Te odio. Me tiraron al suelo y me inmovilizaron entre las 4. Me golpearon y patearon mientras yo me cubría la cabeza y gritaba presa del pánico. Yo no soy Aurel. Os habéis equivocado de persona. Ella es la que os trató. ¿No reconocéis su cara? Por fin se detuvieron. Pero justo cuando creí que podía respirar, una de ellas volvió a hablar y sus palabras me heló la sangre en las venas. Cuando nos tratabas, llevabas la máscara tan ajustada que solo podíamos verte los ojos. ¿Creías que te habíamos traído aquí solo para cenar? Que te quede claro, no te dejaremos salir de esta habitación hasta que nos hayamos vengado. No hasta que yo esté satisfecha. El dolor y la furia se apoderaron de mí. Golpeé la puerta de la sala privada, llamando a Barley para que me ayudara, gritando una y otra vez. Pero no hubo respuesta. Cuando su ira se calmó, todo mi cuerpo estaba cubierto de arañazos sangrientos. Sus uñas me habían desgarrado la piel y mi ropa estaba hecha jirones, apenas cubriendo mi cuerpo. Temblando, agarré un mantel, me envolví en él y me tambaleé para abrir la puerta de la habitación privada. El pasillo estaba vacío, mi cuerpo palpitaba de dolor. Al doblar la esquina, lo que vi me hizo hervir la sangre. Allí estaba Aurel, con la cabeza gacha, llorando en silencio. Barley estaba a su lado, consolándola con ternura. Cuando su ira se calmó, todo mi cuerpo estaba cubierto de arañazos sangrientos. Sus uñas me habían desgarrado la piel y mi ropa estaba hecha jirones, apenas cubriendo mi cuerpo. Temblando, agarré un mantel, me envolví en él y me tambaleé para abrir la puerta de la habitación privada. El pasillo estaba vacío, mi cuerpo palpitaba de dolor. Al doblar la esquina, lo que vi me hizo hervir la sangre. Allí estaba Aurel, con la cabeza gacha, llorando en silencio. Barley estaba a su lado, consolándola con ternura. Olvídate del divorcio amistoso. Olvídate de salvar las apariencias. Olvídate de su cena. Me abalancé sobre ellos, pillándolos completamente desprevenidos, y les di una bofetada a cada uno. 2 bofetadas secas y resonantes. 2 marcas rojas brillantes. Barley me miró atónito, con los ojos muy abiertos, clavados en mi mirada inyectada en sangre. Estaba demasiado conmocionado para hablar. Ni siquiera Aurel, que se había girado para esconder la cara en el lavabo y lloraba mientras se salpicaba la cara con agua fría, se dio cuenta al principio. Barley, dije lentamente, con la voz temblorosa por la rabia, prepárate para empezar de cero otra vez, con tu preciosa novia. Esta es la última vez que disfrutarás de las ventajas de ser el señor Hudson, humillado delante de los demás. Barley se puso rojo de ira, con las venas hinchadas en el cuello, apretó la mandíbula y siseó entre dientes. Está bien, está bien, está bien. 3 veces. En ese momento, mi mejor amiga irrumpió en la habitación con ropa limpia. Se quedó paralizada al ver la escena. Yo, apenas cubierto con un mantel roto. Barley con marcas de bofetadas y sangre en el cuello. Y Aurel llorando junto al fregadero. «Cabrón», gritó. Estaba desesperada después de perder el contacto conmigo. Antes, había pedido prestado el teléfono de la recepción del restaurante, para contarle lo que había pasado. Ahora, al verme así, perdió los estribos. Antes de que nadie pudiera reaccionar,
Ya le había dado una fuerte bofetada a Barley en el cuello, y sus afiladas uñas le dejaron arañazos sangrientos. La marca de la bofetada, junto con los 3 cortes recientes, dejaban a Barley hecho un desastre. Por primera vez en toda la noche, sentí un atisbo de alivio. Marina, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Lo único que haces es andar con tus amigos incivilizados. Barley estaba furioso. Se abalanzó hacia el espejo que había sobre el lavabo para comprobar la herida del cuello. Se lo merece. Una bofetada solo duele de verdad cuando te la dan en la cara. Cuida tu lengua, le espeté con frialdad. Ni siquiera en nuestros mejores momentos le permití hablar mal de mi mejor amiga. ¿Tú me hablas de modales? Mírate, dejando que tu esposa legal cargue con la culpa y sea golpeada hasta sangrar solo para proteger a tu amigo de la infancia. Y llamas, tener modales, a llevar relojes a juego. Con una media hermana a la que solo reconoces cuando te conviene, sin decir una palabra más. Le arrebaté la bolsa de las manos. Saqué el anillo de diamantes que había dentro y, delante de él, lo tiré al lavabo y abrí el grifo. Su rostro se puso pálido al reconocer el anillo. Nuestro anillo de boda. ¿Te atreves a tirarlo? ¿Por qué no iba a hacerlo? Ya he renunciado a 8 años de amor. ¿Qué más da un anillo? Mientras el agua se arremolinaba y el desagüe gorgoteaba, el anillo desapareció para siempre. Marina, puse los ojos en blanco, con tono seco y frío. ¿Por qué gritas así? ¿Te debo dinero o algo? Si acaso, era al revés. Él me debía a mí, en favores, en años, en bienes. Apenas apretó la mandíbula, mirándome con ira. ¿Qué quieres? ¿Es esto lo que hace falta? ¿De verdad necesitas que firme el acuerdo de divorcio para estar satisfecha? No tienes que firmarlo ahora. Levanté la mano para hacerle callar. Su expresión se tornó incrédula cuando le dije con calma la verdad. Ya había solicitado el divorcio. El borrador original lo había escrito yo misma. Se suponía que iba a ser una separación pacífica tras 8 años de matrimonio, con la división de los bienes a mi favor. Pero ahora, olvídate de la paz. Aurel quizá no entendía el funcionamiento interno de la empresa de Barley, pero yo sí. Había sido demasiado indulgente. Eso era lo que le había dado la ilusión de que podía manejarme a su antojo, que podía echarme cuando le apetecía, manchar mi nombre cuando le convenía, como si le hubiera golpeado la fría claridad de mi mirada. Barley abrió la boca, pero no pudo decir ni una palabra. Aurel, que seguía sollozando a su lado, de repente tiró el pañuelo, se abalanzó sobre mí y me empujó. Está bien. Adelante, divórciate de él. ¿Crees que Barley te suplicará que te quedes? Seguí soñando. No sos más que una parásita holgazana sin carrera. No trabajas. No aportas nada. Aunque lo consigas, no obtendrás ni un solo centavo de su empresa. Y ahora tienes que pedirme perdón. Tengo la cara hinchada por tu bofetada. ¿Y si me quedo desfigurada? ¿Te harás responsable? Mi mejor amiga, que momentos antes estaba furiosa, de repente esbozó una sonrisa burlona. Ver a Aurel enfurecida parecía haberle mejorado el humor. ¿Todavía tienes el descaro de pedirme que me disculpe? Ni siquiera he empezado a pelear por mi chica. Si me preguntas, esa bofetada fue demasiado suave. ¿Compraste tu licencia médica en el mercado negro? Arruinas un diagnóstico y, en lugar de asumir la responsabilidad, echas a mi chica bajo el autobús para que te golpeen. ¿Qué clase de persona tan miserable eres? Estás diciendo tonterías. Te voy a partir la boca. Su voz se quebró. Las palabras de mi mejor amiga habían tocado una fibra sensible, pero fue su reacción exagerada lo que la delató. Un defecto. Cuando Barley trajo a Aurel a la ciudad desde su pueblo natal, inmediatamente le compró un apartamento cerca del Hospital Central, actuando como si estuviera seguro de que ella conseguiría allí su residencia después de graduarse. Pero el problema era que aún le quedaba un año entero para graduarse. La sospecha se apretó en mi pecho, sin decir nada más. Tiré de mi mejor amiga por el brazo y la llevé al baño para que pudiéramos cambiarnos la ropa rota y sucia. No le dediqué ni una mirada a Aurel, que me miraba con odio. Tampoco miré a Barley, que se había quedado paralizado, allí de pie como un idiota. El gerente del restaurante se acercó con cautela, aliviado de que los gritos hubieran cesado. Se inclinó y nos preguntó si necesitábamos que llamara a la policía para resolver la situación. Negué con la cabeza. Cogí a mi mejor amiga de la mano y la saqué del restaurante. Barley finalmente salió de su aturdimiento y se apresuró a seguirnos. ¿Qué querías decir con lo que has dicho antes? Lista para volver al punto de partida. ¿Qué estás planeando? ¿Por qué has pedido el divorcio? Nuestra relación no se ha roto. Esa era su versión de la realidad. No me detuve. Significa exactamente lo que parece. Si no lo entiendes, ve a ver a un neurólogo. Una vez fuera, mi mejor amiga me llevó directamente al hospital para que me curaran las heridas. Tenía varios arañazos profundos que debían mantenerse secos, mientras me ayudaba a limpiarlas y vendarlas. Maldecía entre dientes, con la voz temblorosa por la emoción. Tenía los ojos enrojecidos cuando me susurró:
si hubiera sabido que esto iba a pasar, nunca habría aceptado tu matrimonio. Verla llorar así me partió el corazón. Tragué las lágrimas y le sequé suavemente el rabillo de los ojos, tal y como solía hacer yo entonces. Venía de un hogar roto. Mi madre me crió sola. 17 años de lucha y sacrificio pasaron factura a su cuerpo y, finalmente, le diagnosticaron cáncer. Incluso con el dolor, aguantó hasta el día en que me vio ingresado en la Universidad de Princeton. Falleció poco después, dejando atrás una modesta cuenta de ahorros. Durante aquellos días oscuros, mi mejor amigo fue el único que permaneció a mi lado, ayudándome a superar el dolor y los preparativos del funeral. Perder a mi madre me cambió. Me esforcé 10 veces más en la universidad que en el instituto. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. La capacidad es el mayor activo y escudo que una persona puede poseer. Después de graduarme, hice unas prácticas en una empresa extranjera durante unos meses. Entonces conocí a Barley. Nuestras visiones del futuro encajaban tan bien, que me pareció natural unirme a su empresa. En los 5 años que siguieron, nunca mencionó a Aurel. Mi mejor amiga pensaba que era honesto, capaz y encantador. Incluso le consiguió un contrato importante como regalo de boda cuando nos casamos. A día de hoy, ese cliente sigue trabajando con la empresa de Barley. También hubo una colaboración de 3 meses, que gestioné fuera de la ciudad justo antes de dimitir. Ese acuerdo no era moco de pavo. Ven conmigo, necesito unos documentos, le dije. En el dormitorio de techo plano donde una vez viví con Barley, había un compartimento secreto encima de la cama. Lo recuerdo claramente. La noche en que nuestra empresa celebró el éxito de su salida a bolsa. Barley llegó a casa borracho. Entró tambaleándose. Sacó un montón de documentos y les prendió fuego, con una retorcida sensación de satisfacción. Luego se bebió media botella de licor y se desmayó. Normalmente duermo profundamente, pero aquella noche me desperté con una sensación de inquietud. La cama estaba vacía. Me levanté para mirar y fui testigo de toda la escena. Después de que él se desmayara, apagué rápidamente el fuego. Lo que quedaba de los papeles eran fragmentos, algunos medio quemados. Salvé lo que pude. Me llevó mucho tiempo investigar qué eran, pero finalmente descubrí la verdad. Entre ellos había fragmentos de los libros de contabilidad de la empresa anteriores a la salida a bolsa. La recuperación de los documentos fue fácil hoy. Barley no estaba en casa. Según las últimas noticias de Aurel, ambos estaban en el hospital recibiendo tratamiento por sus heridas. Antes de dirigirme a la oficina de Hacienda, para presentar mi carta de denuncia y las pruebas, me detuve en la oficina de la empresa, acompañado de mi mejor amigo y un abogado. Revisamos el contrato de transferencia del 2% del capital social, que Barley había firmado en su día. Las firmas eran sospechosas y, al no estar notariadas, el documento no tenía validez legal. Estaba allí para recuperar lo que me pertenecía por derecho. Puede que ese 2% no generara unos dividendos enormes, pero procedía de mi inversión inicial, de los ahorros que invertí en la empresa cuando aún era un sueño. En el momento en que el abogado y los 7 accionistas rechazaron, por unanimidad, la validez del contrato de participación, el rostro de Aurel se tiñó de un delicioso tono verde de rabia. Fue glorioso. Barley, por su parte, permaneció impasible, estoico, inexpresivo, pero entonces lo vi, una leve grieta en ese exterior tranquilo, justo delante de él. Firmé un acuerdo de transferencia de acciones con uno de los otros accionistas, uno que siempre le había caído mal. Por primera vez en mucho tiempo, volví a sentirme poderoso, aunque la participación del 2% era relativamente pequeña. El accionista que la había comprado había estado esperando su momento. Desde que se enfrentó a Barley, se había aliado en secreto con varios de los demás. Como resultado, aunque la participación del 2% era relativamente pequeña, el accionista que la había comprado había estado esperando el momento oportuno. Desde que se enfrentó a Barley, se había aliado en secreto con varios de los demás. Como resultado, los 8 accionistas, incluido Barley, estaban ahora divididos en 2 bandos opuestos, 52% contra 48%. Este tipo de punto muerto iba a dar a Barley un serio dolor de cabeza durante bastante tiempo. Y yo, ya había recibido una cantidad satisfactoria por las acciones. ¿Por qué no iba a vender? Al terminar la reunión, Barley, con el rostro pálido de rabia, se abalanzó sobre mí y me arrastró a su despacho. ¿Por qué me has traicionado? ¿Qué he hecho yo? Hemos construido esta empresa juntos. ¿No te duele ver cómo se desmorona así? No siento nada. Lo miré con indiferencia y calma. Nunca obtuve lo que merecía. ¿Por qué debería sentir dolor? La mirada de Barley vaciló. La ira que lo había invadido momentos antes se apagó. Los padres de Aurel han vuelto a su ciudad natal. Ella es solo una niña. Necesita a alguien en quien apoyarse aquí. Eso me hizo reír. Barley, hemos llegado hasta aquí. ¿Hay realmente algo que no podamos decir en voz alta ahora? En aquel entonces,
Me echó sin dudarlo y abandonó por completo su promesa de convertirme en director. Lo hizo parecer noble, como si casarse conmigo significara que ya no tendría que trabajar, que podría sentarme a descansar mientras él me mantenía económicamente. Pero la verdad era que tenía miedo. ¿Miedo de qué? Si me quedaba en la empresa demasiado tiempo, mis habilidades y mi reputación, tanto dentro como fuera de la empresa, eclipsaran las suyas. Otra razón era probablemente la conveniencia egoísta. Al deshacerse de mí, podría atribuirse el mérito de los proyectos por los que yo había trabajado tan duro, y tal vez, solo tal vez, era porque no soportaba ver a alguien que había sido testigo de sus momentos más desesperados y humillantes. No quería que le recordaran quién había sido, no mientras intentaba reinventarse, pero eso ya no importa. En cuanto a la transferencia de acciones, ni siquiera me molesté en indagar en la verdadera razón detrás de ella, fuera cual fuera el motivo. Nunca fue para beneficiarme a mí. Al ver a Barley luchando por encontrar las palabras, sentí una rara sensación de satisfacción. Todas esas veces que me había comprometido por él, y ni una sola vez lo había visto tan indefenso. De repente, sus ojos se posaron en el collar que llevaba alrededor del cuello. Su expresión se congeló. ¿Volviste a la casa? Asentí con la cabeza. Sí, lo vi todo. Es repugnante. Las sábanas arrugadas del dormitorio principal, no me digas que no pasó nada. No es lo que piensas. Extendió la mano, tratando de coger la mía, pero antes de que pudiera tocarme, Aurel, que había estado sentada en silencio en el sofá, se levantó de un salto y se aferró a su brazo. Barley y yo estamos enamorados. Si te repugna, vete. Pero antes de que pudiera terminar, Barley la apartó con frialdad. ¿Quién te ha dado permiso para hablar así delante de tu cuñada? Barley, cállate, Marina. No la escuches. Está diciendo tonterías. Solo la he visto como una hermana menor. Aurel parecía como si le hubieran dado una bofetada. Casi habían dormido juntos en esa misma cama la noche anterior y ella creía sinceramente que había afecto mutuo entre ellos. El único obstáculo en su camino era yo, y ahora, con esa ilusión destrozada, me miraba con un odio apenas contenido. No me importaba lo más mínimo su retorcido enredo. Ignorando los patéticos intentos de explicación de Barley, me volví hacia Aurel y le lancé un pequeño recordatorio. Quizá quieras echar un vistazo a las noticias. ¿Qué? ¿Noticias? Su voz temblaba y pude ver el miedo asomando en sus ojos. Incliné la cabeza y le dediqué una leve sonrisa. El Dr. Grant es un médico muy talentoso. La publicidad anterior no le hizo justicia a su fama, y dado que construyó esa fama sobre mi reputación arruinada, es justo que le ayude a llegar hasta el final. Antes de irnos, mi mejor amigo no pudo resistirse a dar un último golpe. El oeste en fallecido. Qué apropiado. Barley nos siguió, llamándome una y otra vez, aferrándose a la desesperada esperanza de que me detuviera, me diera la vuelta y le diera la oportunidad de explicarlo todo. Pero en cuanto llegamos a la planta baja, varios hombres de mediana edad vestidos con trajes de Nueva Orleans le bloquearon el paso. Cuando oyó que eran de Hacienda, un escalofrío le recorrió la espalda. Me detuve y lo miré por última vez. 8 años, de la admiración a la sospecha, del amor a la traición, hasta que finalmente terminamos divorciados. Barley, tuviste tu oportunidad. Se quedó paralizado, indefenso, mientras yo me metía en el coche y cerraba la puerta. Todos sus instintos le gritaban que corriera tras de mí, que me suplicara que le escuchara, que le explicara por qué había dejado que Aurel se mudara a nuestra casa. Pero los funcionarios no le dejaron moverse. Ya sabía por qué estaban allí. La investigación sobre su evasión fiscal previa a la salida a bolsa había comenzado por fin. Mientras tanto, Aurel, despeinada, salió corriendo del edificio llorando, aferrándose al teléfono como si fuera un salvavidas. Parecía completamente desquiciada. Barley, ¿qué hago? ¿Qué hago? Mira. Le mostró el teléfono. En la pantalla había 3 titulares llamativos. La Dr. Grant, del Departamento de Obstetricia y Ginecología, sobornó para llegar a la cima. La doctora más guapa, Aurel, falsificó sus títulos académicos. Aurel gastó miles de dólares en publicidad para labrarse una reputación falsa. Los 3 titulares se habían vuelto virales. La sección de comentarios era un caos. Inundaba de internautas que la destrozaban por su comportamiento poco ético en el ámbito médico. Me acuerdo de esta mujer. Pagó por anuncios en los que decía que podía decir con cuántos hombres se había acostado una mujer. Los chicos llevaban a sus novias a su clínica y ella coqueteaba con los novios, sacudiendo el pelo y pestañeando, mientras trataba a los pacientes reales como basura. Por fin, el karma le ha pasado factura. Una vez me acusó de ser promiscua cuando tenía picazón y ni siquiera me había examinado correctamente. Si mi madre no hubiera confiado en mí, me habría llevado a otro hospital para que me trataran. Esa mujer casi arruina mi reputación. Todos mienten. Les voy a arrancar la boca. Aurel temblaba de rabia.
con los ojos llenos de pánico. Arrojó el teléfono al suelo y lo hizo añicos. Intentó crear una nueva cuenta en las redes sociales para defenderse, pero no se le ocurrió nada que decir. Perdida y histérica, agarró a Barley de la mano y lo sacudió, suplicando: Barley, dijiste que solo tenía que centrarme en ser médico. Dijiste que te encargarías de todo. ¿No dijiste que Marina asumiría la culpa por mí? Que una vez que pasara la tormenta, solo tendrías que pagar a los medios para que se callaran. ¿Y ahora qué? Ve a hablar con ellos. Haz que se detengan. Haz que se disculpen. Di algo. Pero Barley ya estaba al límite por el caos, con los accionistas y la investigación fiscal. Ahora, ante el colapso de Aurel, algo dentro de él se rompió, la empujó, y toda la frustración que había estado reprimiendo explotó. ¿Cómo demonios iba a saber que tratarías así a los pacientes? ¿Y ahora me echas la culpa a mí? Yo te traje a la ciudad. No, pagué para que entraras en un hospital de primera. Te conseguí un puesto y tú lo has echado todo a perder. Todo lo que haces es llorar y quejarte. Ni siquiera eres capaz de conservar lo que te di. ¿Para qué sirves? De repente, Barley recordó aquel día en el restaurante, cuando le golpearon tan fuerte que tenía el cuerpo cubierto de moratones. El recuerdo le golpeó como un puñetazo en el pecho. Sus ojos, ahora llenos de arrepentimiento, se volvieron fríos al posarse en Aurel. Me dijiste que solo era un malentendido con los pedidos y que querían resolverlo allí mismo. Entonces, ¿por qué fue Marina la que recibió la paliza? Dijiste que tenías miedo y que no se te dan bien las palabras. Por eso le pedí que te ayudara. Recordó las duras palabras que le había espetado en su enfado, los papeles del divorcio que había presentado sin dudarlo y todas y cada una de las decisiones que había tomado desde entonces. Sentía como si el cielo se le cayera encima. 3 días después, la noticia volvió a estallar. La empresa de Barley estaba siendo investigada por evasión fiscal. La fábrica había sido cerrada, con todas las pruebas acumulándose. No solo se enfrentaba a cuantiosas multas, sino que también podía acabar en la cárcel. Y aún había más. Ahora era sospechoso de utilizar fondos de la empresa para ayudar a Aurel a conseguir su puesto en el hospital. En aquel momento, mi mejor amigo había hablado principalmente por la ira, pero la reacción de Aurel había sido demasiado extrema. Solo eso hizo que mi instinto se pusiera en alerta. Algo no estaba bien. Después de que mi mejor amigo y yo presentáramos la carta de denuncia y las pruebas de evasión fiscal a la oficina, centré mi atención en investigar a Aurel, y seré sincera, quizá no debería haberlo hecho, pero una vez que empecé a indagar, no pude parar. Había pagado para entrar en la universidad, había pagado su tesis, había pagado sus prácticas en el hospital. Solía preguntarme cómo alguien como ella, que solo llevaba poco tiempo haciendo prácticas en el hospital, podía ocupar el mismo puesto que el médico senior que había sido su mentor. Pensaba que quizás solo era talentosa, pero resultó que todo era cuestión de dinero. No es de extrañar que Barley se quejara de que los márgenes de beneficio de la empresa S.E. habían reducido en unos pocos puntos porcentuales. Tenía la fuerte sensación de que esos puntos porcentuales habían financiado el ascenso de Aurel, mientras Barley se hundía en llamas. Aurel no estaba mucho mejor. Una noche, mientras cenábamos, mi mejor amiga dejó la cuchara y sacó un artículo en su teléfono. Mira, por fin la han despedido del hospital. Han tardado mucho. El hospital había emitido un comunicado oficial en él, que confirmaba las acusaciones vertidas en Internet contra Aurel. No se anduvieron con rodeos. La criticaron duramente. Rescindieron su contrato, la incluyeron en una lista negra y le prohibieron trabajar allí en el futuro. Por fin se había limpiado mi nombre. Algunas personas comentaron que la habían visto llorando mientras salía corriendo del hospital. No ha vuelto desde entonces. Probablemente ni se atreve a dar la cara. Bueno, quiera o no, tendrá que hacerlo. Quizás ella y Barley se vuelvan a encontrar. En la cárcel, mi mejor amiga y yo intercambiamos miradas divertidas. En ese momento sonó el timbre. No esperaba que fuera Barley. No después de todo lo que había pasado, no después de que su mundo se hubiera derrumbado. Parecía diferente, agotado, vacío. Marina. Su voz era tranquila, pero yo ya sabía por lo que había pasado. Los demás accionistas lo habían echado de la empresa, pero en ese momento, todos iban a hundirse juntos. Destrucción mutua. La familia Hudson estaba al borde de la quiebra. Lo siento, por fin entiendo por qué insististe en divorciarte de mí. Era porque quería ambos mundos. Te quería como esposa y quería disfrutar de la cercanía y la dependencia de Aurel. Nunca te pedí tu consentimiento para las cosas que te hice hacer. Lo siento por todo. Sé que ahora no tiene sentido, pero aún así quiero decirte que nunca pasó nada entre Aurel y yo como tú crees. Esa noche estaba borracho y enfadado. La confundí contigo. Solo. La besé. Uf, mi mejor amiga tuvo arcadas. ¡Qué asco! ¿Ahora los cuernos vienen en diferentes tonos? El rostro de Barley se puso pálido como un fantasma.
Quizás se dio cuenta de lo patético que parecía. Sus ojos se encontraron con los míos y había un atisbo de desesperación en ellos. Sé que soy repugnante, pero Marina, después de 8 años juntos, ¿no puedes tenerlo en cuenta y darme una oportunidad más? Solo una. Retira la demanda de divorcio. De ninguna manera. Lo miré a los ojos, con expresión tranquila y decidida. Una vez que se finalice el divorcio, espero recibir mi parte de los bienes inmediatamente. La familia Hudson se había declarado oficialmente en quiebra. El caso de evasión fiscal iba a juicio. Todos los bienes a nombre de él y de su madre habían sido congelados. Pero yo sabía la verdad. Él ya había convertido parte de esos bienes en efectivo y se lo había entregado a Aurel. Ese dinero estaba destinado originalmente a comprarme una propiedad. Mintió. Dijo que el trato se había cancelado y se lo dio a ella. Ese dinero era propiedad conyugal, y Aurel no tenía derecho a quedárselo. Finalmente, el tribunal falló a favor de nuestro divorcio. Aurel se vio obligada, aunque de mala gana, a devolver la gran suma de dinero. Cogí ese dinero y desaparecí durante 6 meses, viajando por el mundo con mi mejor amiga. Cuando regresamos, montamos nuestro propio estudio. Un día, encontré un viejo artículo en internet. Las personas que una vez me habían insultado ahora se disculpaban públicamente. Tras la caída en desgracia de Aurel, varios de sus antiguos pacientes la encontraron. La golpearon brutalmente y la expulsaron de la ciudad. Deshonrada y humillada, regresó a su ciudad natal y se casó con un hombre divorciado de un pueblo rural. En cuanto a Barley, fue condenado a 3 años de prisión, pero ni siquiera llegó a cumplir el primer año. La caída de la cima al fondo más absoluto destrozó su mente. Sufrió un colapso nervioso y acabó ingresado en un hospital psiquiátrico. Todo había terminado. Cerré la página de noticias. ¿Qué vino después? Una vida nueva, solo mía.